Ana. Gracias. Bien, pues buenos días. La sesión de hoy va a tratar sobre cómo desde el primer arte cristiano se representó el tema del diluvio, ¿no? Poniendo en relación con la clase de la semana pasada, explicamos este tema de la imagen, ¿no? para el mundo cristiano, ¿no? Y hablamos de esta idea del principio existía la imagen, que estuvimos viendo cómo como diferentes recursos retóricos para expresar la idea de que Dios había creado el mundo y cómo eso se expresaba por medio de imágenes, ¿no? La importancia de la palabra en el mundo cristiano, pero aquí nosotros poníamos el acento en la cuestión de la imagen. La sesión de hoy va a continuar por esa misma temática, pero entrando en un aspecto un poco más concreto, una temática ya no tanto la creación del mundo, sino un episodio muy próximo y que todo el mundo conoce, el diluvio. Hablaremos un poco de la tradición del diluvio en ese ámbito y otro castigo vinculado también con ese mismo capítulo del Génesis, que todo el mundo también conoce, la Torre de Babel, y explicaremos algunas estrategias que se utilizaron, sobre todo cómo se visualizó esta temática y qué estrategias se siguieron para representar por medio de imágenes estas ideas, ¿no? De algún modo, y esto es algo que ya también apareció la semana pasada, la cuestión es el concepto de una cultura visual, de cómo las palabras y las imágenes han estado juntas en la tradición cristiana, aunque es verdad que la palabra ha tenido, o a priori ha tenido un valor por encima o ha estado mejor valorada que la imagen, aunque eso también con muchos matices, ¿no? En la tradición cristiana, ¿no? En el sentido de que muchas imágenes en el mundo medieval eran calificadas bajo esa etiqueta de la Biblia de los pobres, ¿no? En el sentido de que podía servir esas imágenes podían servir para los analfabetos para comprender toda una serie de ideas, dogmas, la tradición cristiana, etcétera. Claro, aquí entraba una problemática que comentamos muy brevemente la semana pasada, que era la cuestión de la alfabetización, de cómo un analfabeto, en cambio, puede aprender por medio de imágenes. Pero yo les planteaba de qué manera también, a veces estas imágenes que vemos de los primeros momentos del cristianismo, pues son imágenes complejas, a veces difíciles de entender, y que incluso nosotros, que podríamos a priori tener una alfabetización o un aprendizaje entre comillas, superior al que puede tener, por ejemplo, un campesino en la Edad Media, pues probablemente tendríamos muchas dificultades, ¿no? Por lo tanto, esa idea de que realmente las imágenes son la Biblia de los pobres o que son un alfabeto más sencillo de entender o que la alfabetización visual es más fácil de comprender que una alfabetización, entre comillas, normal, ¿no? O basada en la palabra, mejor dicho, pues se puede cuestionar, ¿no? Esta idea es la que la semana pasada explicamos en relación a unas temáticas vinculadas con la imagen de la creación, ¿no? Si se acuerdan, vimos distintos recursos retóricos para hablar de cómo Dios había creado el mundo, cómo Dios, en función de ser un arquitecto, había creado el mundo, cómo aparecía con estos instrumentos del compás, de las varas de medir, etcétera, ¿no? Como todo estaba basado en la geometría y la proporción. Y también estuvimos viendo la idea de la creación como una pieza musical, basándose también en la armonía. Dios como pintor, Dios como escultor, ¿no? Y esas son un poco las ideas que vimos. El propósito más concreto de esta clase lo que va a abordar es las imágenes del diluvio. Y sobre todo entender un poco también qué supone el diluvio para la tradición cristiana y cómo se representan los diversos episodios, algunos probablemente muy conocidos y otros quizá más, unos detalles menos habituales, pero que han formado parte de la tradición visual, ¿no? Y de algún modo, si la semana pasada se acuerdan, estuvimos comentando la idea de cómo por medio de un concepto se representa la imagen de Dios como creador. Pero ahora en un primer momento también vamos a ver cómo el primer arte cristiano, en esos primeros momentos, se va a preferir una manera de representar el diluvio que es en clave conceptual, que es en clave simbólica, ¿no? Veremos cómo se pasa de una voluntad de representar una idea a narrar el episodio o narrar los diferentes episodios del diluvio. Y sobre todo en la primera sesión, en este primer bloque, nos centraremos en lo conceptual porque es un cambio, vamos a decir, epistemológico o una cuestión que a primera vista puede parecer difícil de entender, pero les pondremos varios ejemplos y veremos cómo en realidad el mundo antiguo se basa en imágenes conceptuales. No importa tanto narrar como decir algo. Y luego ya veremos cómo se
pues bueno, cómo se perfecciona a nivel de imágenes la narración. Cómo esa narración va a depender de los textos, pero cómo van a individualizar cada uno de los episodios. Pero esto creo que cuando lo veamos en imágenes quedará mucho más claro, ¿no? Porque las imágenes hablan mejor, que son mucho más visuales, ¿no? O el potencial visual hace que sean fácilmente comprensibles. Bien, la historia de la creación del mundo bajo la perspectiva del cristianismo, ¿no? O el relato del Génesis está basado en una serie de episodios conocidos por todos. Después de la creación del mundo y de la creación del ser humano, viene la expulsión del paraíso y, según la tradición, la humanidad, o en este caso el ser humano, recibe una serie de castigos por su actitud, ¿no? por la maldad. De hecho, si piensan en los episodios que conforman el principio del libro del Génesis, justo después de la expulsión del paraíso, son toda una sucesión más o menos seguida de diferentes castigos enviados por Dios a la humanidad por su mala actitud. Estos dos forman parte del capítulo 7, 8 y 9 del Génesis, son probablemente dos de los más conocidos. El castigo que envía Dios del diluvio y, por otro lado, un castigo justo narrado casi al lado del diluvio, que es el castigo de la Torre de Babel. A continuación viene Sodoma y Gomorra, es decir, que hay toda una serie de episodios sucesivos en el relato del Génesis que hablan constantemente de la desobediencia del hombre, de que el hombre no se ajusta al mandato divino, empezando por la expulsión del paraíso, cuando Eva come de la manzana, ¿no? La tentación de comer de la manzana, un castigo. Luego viene otro castigo, que es el diluvio, otro castigo que es la Torre de Babel, otro castigo que es la destrucción de Sodoma y Gomorra, otro castigo con Lot y sus hijas. Es decir, que en realidad todo ese capítulo está conformado, esa primera parte, por una serie de relaciones de la humanidad con Dios basada en castigos, ¿no? O que el ser humano no acaba de aprender y que la humanidad merece ser castigada. No es un Dios, en cierta manera, vengativo, que no acepta las culpas, no acepta los pecados del ser humano. Pero, como les decía, son episodios que todos conocen, independientemente de los detalles de la narración. Todos conocen que para salvar a la familia de Noé, Dios le encarga que construya un arca a la que salvará o pondrá una pareja de cada uno de los animales para salvar a esta familia que se considera que son justos. Con posterioridad, una vez salvada esta familia y repoblada la tierra con los hijos de Noé, la soberbia del ser humano le empujará a construir una torre con la que pretendían llegar hasta el cielo. Esa soberbia, de nuevo, será castigada por Dios. Por ejemplo, en ese sentido, lo que vamos a ver son castigos. Lo que es interesante es que estos castigos, un diluvio y una torre que llega hasta el cielo, no son, por decirlo de un modo, completamente originales en la narración bíblica, sino que tienen toda una serie de vínculos con las tradiciones culturales del Mediterráneo oriental. El diluvio que se narra en el Génesis no es el único diluvio que se conoce en el mundo antiguo. Hay varios episodios en los que la maldad del ser humano o la impiedad del ser humano es castigada por parte de dioses con un diluvio que inunda la tierra, borra todo lo creado y así la humanidad puede volver a empezar. Hay muchísimas concomitancias del relato del Génesis con un poema del mundo mesopotámico, que es el poema de Gilgamesh, que es una narración de un héroe, ¿no? Que tiene que vivir una serie de aventuras, y entre una de esas aventuras tiene que hacer frente a un diluvio. Es un diluvio mandado por uno de los dioses del panteón mesopotámico, y hay toda una serie de episodios muy similares, ¿no? Hay una familia de elegidos que son los que se salvan del diluvio. Incluso luego veremos cómo el recurso que tiene Noé por saber si el diluvio había acabado enviando una paloma, también en esta tablilla de Gilgamesh, en este poema, ese relato aparece. Al mismo tiempo, en el mundo mediterráneo hay otros diluvios. En la mitología griega se habla de también un castigo enviado por Zeus a Deucalión y a Pirra, pues de Prometeo. Una serie de maremotos también estudiados del mundo antiguo se habían estudiado en función de un castigo enviado por los dioses, que en el fondo es inundar todo lo existente. Por lo tanto, ese relato del Génesis también hay que entenderlo en función de una tradición cultural del mundo antiguo en el que la maldad del ser humano se castiga con un diluvio.
El otro episodio del castigo, que es la construcción de la construcción y posterior destrucción de la Torre de Babel y la confusión de lenguas, ¿no? Sobre todo la confusión de lenguas, lo que realmente se cuenta en el Génesis. Todos conocemos que la torre se destruye, pero eso no se dice en la Biblia, es una tradición posterior. En la Biblia simplemente se dice que Dios confunde las lenguas de los hombres, pero esta idea de una torre que llega hasta el cielo, en realidad tiene a su vez un vínculo con las construcciones llamadas figurats del ámbito mesopotámico. Son unas construcciones con forma de pirámide escalonada, ¿no? Con una serie de cuerpos que se van sucediendo uno detrás de otro, que eran de diferentes alturas y que tenían como... Eran unos lugares en los que se realizaban una serie de prácticas cultuales, ¿no? Vinculadas con el culto, pero sobre todo en la parte superior había un pequeño templo en el que se producían una serie de ritos en los que se buscaba la unión con Dios. Esa idea de que en el templo superior se hacían unos ritos que buscaban la unión con el Dios, probablemente está detrás de esta tradición de la Torre de Babel, que lo que busca es crear una torre que una la tierra con el cielo, ¿no? Por lo tanto, ahí se ha interpretado esa posibilidad de que estos espacios, y de hecho es el figural de Babilonia, que probablemente sea el figural de la Torre de Babel, detrás de esta idea de una torre que llega hasta el cielo, en realidad está la idea de que en estos templos se practicaban una serie de ritos que buscaban la unión del hombre con Dios, ¿no? Eso expresado en una torre que sea capaz de alcanzar los cielos. Pero bueno, esta idea lo que en realidad explica es cómo en el relato del Génesis debe mucho de otras tradiciones mitológicas, otras tradiciones culturales como es el relato del diluvio del poema de Gilgamesh, y al mismo tiempo de otras tradiciones históricas, unas edificaciones que buscaban unir a los hombres con los dioses. Y al mismo tiempo se han documentado diversas inundaciones reales en la zona de Mesopotamia en torno a esa época, inundaciones provocadas por los ríos Tigris y Éufrates, que probablemente también estarían detrás de una cierta explicación histórica del episodio del diluvio. Al mismo tiempo, la tradición cultural de Mesopotamia, que una ciudad esté en ruinas, siempre se suele asociar a una maldición divina. Por lo tanto, la idea de que la Torre de Babel se convierta en una ruina tiene mucho que ver también con esa idea del castigo, la maldad del ser humano, la maldición de los dioses hacia el ser humano. Es decir, que el relato del Génesis lo que les quería plantear es cómo tiene muchas concomitancias, tiene muchos puentes, tiene muchas relaciones con la cultura del Mediterráneo oriental antiguo, tanto a nivel mitológico como a nivel histórico y arqueológico. Como les decía, el relato del diluvio, sobre todo el episodio del Arca de Noé, es conocido por todos, ¿no? Cualquier imagen en la que veamos unos animales dentro de una embarcación o una familia, ¿no? Dentro de una embarcación con unos animales, independientemente de que conozcamos con precisión el relato, a todos nos viene a la mente una epopeya en la que en realidad, si lo pienso, lo que se cuenta es una salvación a lo grande de todas las especies animales. Luego veremos toda esta problemática también, cómo ha sido pensada, discutida y cómo incluso en la actualidad hoy en día tiene una cierta vigencia dentro de la corriente creacionista en los Estados Unidos, que siguen defendiendo la existencia real de un arca de Noé. Eso lo veremos al final. Si entramos en el ámbito de las primeras representaciones, nos encontramos con unas imágenes que podríamos calificar de tipo, sobre todo, simbólico o conceptual. Cuando en los primeros años del cristianismo, en torno al siglo II, III, ya el cristianismo comienza a ser una tradición, una religión, mejor dicho, con una base de seguidores muy amplia, se empieza a difundir en la cultura romana, comienzan a producir imágenes en las que se representa, por medio de imágenes, los principales episodios de la historia sagrada, ¿no? Anteriormente, lo que solemos tener son más bien elementos de tipo simbólico, pero a partir del siglo II, III, en las catacumbas, en medallas, en otro tipo de objetos que ahora veremos, se empiezan a representar una serie de episodios. En estos primeros episodios, lo que tenemos que pensar es que lo que se trata es de visualizar un concepto. No se trata, lo que vamos a ver en estos primeros ejemplos, no es una narración del diluvio tal como hoy en día nosotros lo entendemos, y ahora esto lo explicaremos con más detalle, sino que el mundo antiguo, y sobre todo en esos primeros años, lo que se caracteriza es por las imágenes de tipo conceptual. Imágenes que realmente transmiten un concepto, una idea. Que es verdad que pueda estar, que esa idea o ese concepto está referido a una narración, o podemos encontrar una narración en la que hay una sucesión de acontecimientos. Sí, eso es posible,
Pero a la hora de plasmar en una imagen, el artista no puede no puede representar una sucesión en el tiempo, sino que muchas veces lo que van a hacer es combinar en una misma imagen distintos acontecimientos en el tiempo. Lo que se va a producir es una imagen que se llama imagen conceptual, porque precisamente lo que busca es representar una idea que tiene un valor simbólico, y esto es lo que ahora veremos. Estas son las primeras imágenes que existen del diluvio. Son en torno al siglo II de nuestra era. Son unas medallas de una ciudad que se llama Pamea Kibotos. También es una ciudad que hoy en día, en la actual Turquía, muy cerca, además, del lugar donde, según la tradición, se depositó el Arca de Noé, en el monte Ararat. Es decir, había incluso una tradición cultural que asociaba esta ciudad de Pamea Kibotos con el lugar según donde la tradición había descansado el Arca, y donde, según en la tradición, se seguían viendo restos en la antigüedad. Y es una ciudad que, por lo tanto, tiene unos vínculos muy estrechos con ese episodio. Además, la propia palabra kibotos tiene que ver con una caja. Sería la traducción de la palabra. Es una ciudad que se dedica sobre todo al comercio, en el cual gran parte de esos productos se distribuyen por medio de unas cajas. Y ahora veremos qué sentido tienen estas cajas con el diluvio. Estas medallas, arriba ven la representación de la medalla real y abajo un dibujo donde se ve más claro. Aparece escrita la palabra pameo, abajo en griego, y lo que vemos es una especie de episodio de una representación sintética o simultánea del diluvio. Por un lado, en la parte de la derecha, vemos a Noé y a su mujer dentro de una caja, ¿no? Que es como en esos primeros momentos se concibe el Arca de Noé. Luego veremos también esto qué sentido simbólico tiene, pero sobre todo cómo esa caja tenía que ver con el comercio de la propia ciudad, ¿no? Aquí hay como una especie de vinculación conceptual de la propia actividad comercial de la ciudad con un episodio que además estaba muy cerca de donde el Arca había descansado. Vemos una caja con una especie de tapa abierta en la que salen dos figuras. De hecho, en la parte frontal de esta caja está escrita la palabra Noé. Vemos a Noé y a su esposa. En la parte superior de la caja ven dos aves. La de la izquierda es la paloma que ha depositado la rama de olivo, ¿no? Y a la derecha hay otro ave, que es que, según la tradición y según se cuenta en el Génesis, realmente Noé envió diversas aves para saber para conocer cuál es el estado de la tierra. Primero lanza un cuervo, que nunca vuelve. Luego lanza la paloma, que ya vuelve con la rama de olivo, ¿no? Luego esto lo veremos como cada uno de los animales también tiene un sentido simbólico. Y ahí están representados esos dos momentos, ¿no? En realidad lo que se está representando aquí es el final del diluvio. Pero en realidad está implícita la idea del diluvio. Sobre la base de la caja hay unas líneas horizontales que representan las aguas, como el mundo estaría inundado. Como dentro de esa caja estaría la familia de Noé. Y como Noé, para saber si la tierra se había acabado el diluvio, envía estas dos aves. Por lo tanto, está sintetizando muchos episodios que tienen una sucesión en el tiempo, pero que se sintetiza como una especie de jeroglífico en una única imagen. Pero es que además, al lado, ya se ha representado el final el momento del desembarque del arca, es decir, las dos figuras que están a la izquierda, con los brazos en alto, que están en una posición como si estuviesen dando gracias al cielo, son de nuevo Noé y su esposa, que han salido del arca, el diluvio ha terminado y por tanto están dando gracias a Dios. Pero como les decía, esto es un concepto y aquí lo que tenemos que sobre todo preguntarnos es qué es lo que se quiere representar. No tanto cómo se representa, sino qué. Y en ese sentido, este tipo de imágenes van a ser muy habituales en los primeros momentos del cristianismo. Incluso se prescinde de muchísimos elementos de la narración y lo que se busca es sintetizar el concepto del diluvio, la idea del diluvio, por medio de unos elementos que fuesen fácilmente reconocibles. O por lo menos en la cultura visual del primer arte cristiano, esos elementos se asociasen directamente a la idea del diluvio. Y esto se ve muy claro en esta lucerna romana, en la que hay representados diversos episodios también de la historia sagrada. En el centro reconocerán a la imagen del buen pastor. Luego hay otros al lado que a lo mejor identifican a Jonás, ¿no? Con este gran pez o esta ballena que se está comiendo a una figura. A la derecha también está Jonás, pero bueno, aquí lo interesante es como en la parte izquierda, justo encima de esta ballena que está tragándose a Jonás, hay una caja con una paloma. Eso es el diluvio, eso es de nuevo la idea del diluvio, de la construcción que realiza Noé para salvar a la humanidad y el
el ave con la cual va a descubrir o puede descubrir el estado de la Tierra, que lo tienen un poco ampliado, pues a lo mejor no se veía, pero de nuevo recurre a los mismos elementos. La caza, la paloma, porque esto es el concepto, ¿no? Una especie de diluvio resumido, ¿no? Es una idea de un jeroglífico, no hay una narración. Otra cosa es que nosotros lo pongamos esto en palabras y digamos que aquí se representa el momento en el que Dios envió un castigo, tal. Ahí nosotros estamos dando un salto hacia una narración. O esto lo podemos relacionar con un relato en el que se narra. Pero aquí no hay ninguna voluntad de que esto tenga una función narrativa. Y ahora esto vamos a verlo con los ejemplos. Lo mismo en este sarcófago que tiene representadas diversas escenas cristianas, en la que se eligen cada uno de estos temas precisamente por el sentido simbólico. No se puede obviar que esto es un sarcófago, esto es un objeto que se utiliza para ser enterrado, y la temática que aquí va a estar representada va a tener mucho que ver con esa temática funeraria y sobre todo con la temática de la resurrección. Luego esto lo veremos de nuevo con más detalle, pero de nuevo ahí en medio junto a Jonás, ¿no? No es casual que Jonás y Noé aparezcan juntos, son episodios que tienen que ver con el mar y con el 7 día de resurrección. De nuevo aparece la caza, aquí, justo arriba de la ballena que devora a Jonás. Sobre el mar, una caja abierta, ¿no? Esto recuerda mucho a esa primera moneda, de la que sale una figura. Aquí quizás se podría precisar más incluso el episodio que se está representando, porque es el momento en el que la paloma está volviendo, de hecho la habían representado en la parte superior, con la rama de olivo. Pero en realidad sigue siendo aquí una imagen puramente simbólica, que no tiene ningún sentido narrativo, sino que es puramente conceptual. Y lo mismo si vamos a las catacumbas. Y aquí, de hecho, ya hay un hilo conductor en muchas de estas imágenes, que es lo que va a permitir entender el porqué de estas imágenes conceptuales. Hemos visto un sarcófago, hemos visto unas catacumbas, la lucerna probablemente tendría también un sentido funerario, es decir, que todas estas imágenes estén representadas en espacios o en objetos vinculados con lo funerario tiene mucho que ver con lo que se quiere representar. Porque de nuevo aquí en estas imágenes de las catacumbas cristianas, en esos mismos siglos II o III, se recurre a la misma idea. No hay una voluntad de narrar, es decir, aquí hay que desechar por completo esa idea de la Biblia de los pobres, de que esto era una explicación sintética para analfabetos, porque todo lo contrario, esto es simplemente una especie de jeroglífico que busca transmitir una idea. En los dos casos, independientemente de la pericia artística, ¿no? de lo sencillas o complejas que puedan ser estas imágenes, se representa lo mismo. Una caja abierta de la que sale una figura masculina con los brazos levantados. Es una postura que lo que busca es representar el concepto de dar gracias a Dios. Es la postura de los orantes, lo que están rezando ante Dios. Y la paloma viene con la rama de olivo. Ese tipo de imágenes, como he dicho, son muy características de la antigüedad. Y muchas veces nosotros les damos un sentido narrativo, pero en realidad tienen una función conceptual. Eso es lo que ahora querría que nos detuviésemos un momento. Cuando pensamos en las imágenes del mundo egipcio, del Próximo Oriente, de la tradición mesopotámica, del Mediterráneo oriental, hasta la cultura griega, ¿no? Aquí el cambio va a ser los griegos, pero vamos a ver cómo el primer arte cristiano sigue esta tradición. Lo que encontramos son representantes de imágenes que tienen una función conceptual. Es decir, aunque parezca que narren cosas, y ahora eso lo vamos a ver con los ejemplos que estoy seguro que dirán, esto me está narrando algo, pero en realidad no, están diciendo algo, no están narrando, están diciendo. Son imágenes que están condicionadas por una función, por dónde están, por quién va a ser visto, por quién va a ser interpretado, y por lo tanto eso va a dar una serie de implicaciones para entender que no es una imagen con un sentido narrativo, sino que es una imagen con una función puramente conceptual. Para identificar una imagen de tipo conceptual se caracterizan porque hay una serie de elementos esquemáticos y porque hay unos convencionalismos. Es decir, son imágenes alejadas son imágenes, vamos a decirlo, más bien jeroglíficas, que evitan, vamos a decirlo, la exactitud con el episodio narrativo. Cuando luego lleguemos a la narración, eso sí que va a ser exacto, pero aquí ahora lo que se busca es simplemente representar o responder a la pregunta ¿qué se representa? ¿Y eso qué significa? No cómo se representa o qué es lo que sucede, ¿no?
Y también estas imágenes conceptuales, sobre todo, tienen mucha relación con el poder político o con el poder religioso. Cuanto más condicionada esté una imagen por ese tipo de poderes, es cuando caerá de manera más fácil por el sentido conceptual, ¿no? Y eso lo podemos ver en infinidad de imágenes de la tradición del mundo oriental, ¿no? Aquí ahora les he puesto varias que en algunas se ve de manera más clara, pero ese tipo de estelas, como la estela de Naram Sin, que en realidad lo que busca es conmemorar una victoria militar, no se está narrando la victoria militar, no se está narrando ningún episodio bélico, se está conceptualizando la idea de victoria, de que Naram Sin, ese personaje más alto, con ese casco con cuernos, es el que ha vencido, o que el pueblo liderado por Naram Sin es el que ha vencido. Y aquí está lleno de convencionalismos. La figura del monarca más grande, el resto de figuras de un tamaño más pequeño, en la parte inferior los derrotados. Es decir, que nosotros hacemos una narración de la victoria. Esa es nuestra, como nuestra visión contemporánea. Y ahora les explicaré esto de dónde viene. Pero esto es un concepto. Al igual que si vamos a otro tipo de imágenes, como estos relieves también del mundo antiguo, lo que se busca representar es la victoria. No se está narrando cómo después de una victoria los enemigos eran descuartizados, que es lo que podríamos interpretar cuando vemos esta imagen, sino que se narra la victoria de los acadios en el templo de Ilmbur en Lille y simplemente por una serie de convencionalismos. La ciudad, como pueden ver a la derecha, es una serie de construcciones rectangulares. No se corresponde el tamaño con la realidad de las figuras. Cuando encontramos esas disociaciones, ¿no? Cuando la imagen no es realista, sino que está basada en esquemas y en convencionalismos, lo que busca es representar un concepto. El caso más claro, y probablemente a lo mejor algunos no están de acuerdo, es en el mundo egipcio. Pero cuando vemos estas imágenes, como esta tumba de Rahotep, aquí no se está narrando nada. Y estoy seguro que todo el mundo está pensando que sí, que aquí me están contando cosas. Pero no, aquí hay un concepto y todo tiene mucho que ver con la función y dónde está dispuesta esta imagen. Nosotros vemos aquí estos frescos, ¿no? Con diferentes representaciones de la vida, ¿no? En el mundo egipcio, y es la tumba, está aquí el difunto, y vemos pues, representaciones de la siega, de cómo van a pescar, de cómo tratan los animales, de cómo transportan una serie de alimentos. Nosotros podemos pensar que aquí se nos está narrando la vida, ¿no? en el mundo egipcio. Y nada más lejos de la realidad. Es decir, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos una visión muchas veces condicionada por el sentido narrativo de las imágenes. Todos nosotros nos hemos formado en unas tradiciones en las que las visiones en secuencia tienen un peso muy importante, ya sean los cómics o ya sea el cine, ¿no? Todo este tipo de representaciones, en el fondo, lo que nos enseña es que cuando vemos una sucesión de viñetas, lo que tendemos es a leerlas como si fuese una narración. Ese es un peso que ha condicionado el que nosotros cuando hoy en día vemos estas imágenes del pasado distribuidas en viñetas, digamos que son como primeros cómics, o que nos diga que nos están narrando algo. Y aquí no se narra nada. Otra cosa es que nosotros hagamos ese salto y empecemos a contar lo que pasa. Pero de nuevo, aquí lo que hay que tener claro es la función de esta imagen. ¿Y dónde estaba esta imagen y para quién era esta imagen? Porque esta imagen no estaba en un espacio público, estaba en una tumba. Por lo tanto, aquí nadie iba a leer nada. Estas imágenes no estaban dispuestas para que los egipcios del momento viesen cómo es la vida en su propio mundo. Esta es una imagen que solo va a ver el alma del difunto y que, por lo tanto, lo que tiene sentido es explicarle el ritmo de las estaciones y de cómo la vida sigue, pero lo que se busca es el concepto de agricultura, de siega, de pesca, etcétera, que son conceptos. Una imagen esquemática, una imagen sobre todo dividida en compartimentos, la figura del difunto de un tamaño más grande, el recurso a la imagen en perfil, es decir, aquí lo que tenemos que preguntarnos es qué se representa y no cómo se representan las cosas. ¿Que tendemos a verlo en secuencia narrativa? Ese es el peso de nuestra tradición, pero hay que entenderlo en esa idea de la función. Sobre todo se ve muy claro en estas imágenes. Una imagen del mundo egipcio, una representación de una victoria militar. De nuevo, está basada en convencionalismos, que pueda tener relación con un episodio verídico y que podamos, por medio de las crónicas, narrar cómo fue la batalla de los egipcios contra estos cruzados que vencen. Eso es otra cosa. Pero aquí la imagen lo que nos está representando es un concepto, es la victoria.
Está el faraón de un tamaño mayor que el resto de combatientes. El faraón no fue al campo de batalla. Pero aquí tenemos ya la primera, vamos a decir, entre comillas, mentira. El faraón aquí lo que está representándose es cogiendo a todos los enemigos del pelo, ¿no?, con su mano derecha y va a asestarles un golpe con esta maza. Eso tampoco sucedió, evidentemente, en la realidad. Es decir, que a poco que uno empiece a ver y a pensar la imagen, en el fondo lo que está representando es la victoria. Y al lado de la imagen hay muchísimos jeroglíficos. Otro error que muchas veces cometemos es pensar en que aquí hay una narración y que esa narración está supeditada a la palabra escrita. No todo el mundo leía la escritura jeroglífica, es decir, era una parte reducida de la población la que tenía el conocimiento de la escritura jeroglífica. Es decir, que no todo el mundo el que entrase en este templo era capaz de leer esto, con lo cual el sentido narrativo queda completamente desvirtuado. De nuevo estamos en un templo, es un espacio de exaltación, y aquí lo importante es representar el concepto de victoria, no de narrar ningún tipo de victoria. Igual que en estas imágenes, nuestro vicio es verlo como una película, pero lo que busca es representar una idea, un concepto, y esta idea es la preponderante en el mundo antiguo. Los griegos cambiarán cosas, que ahora lo veremos, pero en el mundo antiguo, cuando el poder político y el poder religioso controlan las imágenes, en los primeros momentos, siempre están más preocupados por representar qué, no representar cómo. Y es algo que podemos incluso poner en práctica si intentamos explicar en una secuencia cómo ha pasado esta victoria. Es decir, aquí tenemos muy claro que alguien ha vencido. Alguien de un tamaño más grande ha llegado a una ciudad, ha vencido, pero no tenemos ninguna idea de cómo ha pasado esto. Es decir, es como si intentásemos poner esto en movimiento, como si fuese una película. No tenemos ninguna clave para saber qué ha sido primero. Si ha sido primero el enfrentamiento con la ciudad, si han estado aislados, si han sido primero las batallas, cómo unos van por arriba y otros van por abajo. Es un concepto, es la victoria. No se busca contar la victoria. Todo eso, esa frase de que podemos responder a qué ha pasado, que ha habido unos egipcios que han vencido a una ciudad. Y todo eso lo identificamos porque hay unos convencionalismos. Una ciudad que está amurallada, una ciudad que además rodeada por un río, con esas líneas onduladas. ¿Cómo ha sido? No lo sabemos. Que tendremos a contarlo cómo ha sido, desde luego, pero en realidad aquí hay que tener claro que es qué ha sido. Y eso es fundamental en el mundo antiguo. Por eso esas primeras imágenes del diluvio siguen esta tendencia. Y todas las imágenes de esos primeros momentos del arte cristiano, en torno al siglo II, III, IV, están basadas en la función puramente conceptual. Ahora volveremos a ellas. No será hasta el siglo VI cuando empiecen a narrar de manera más vinculada con el relato bíblico, pero también con muchas particularidades. Aquí los convencionalismos, la ciudad, es decir, aquí solo ganan los egipcios, o sea, que no hay egipcios muertos. Es decir, esto es casi también el elemento que más nos debe advertir de que aquí no se está narrando la realidad de una guerra. Es simplemente la propaganda, claro, a lo mejor la palabra propaganda tiene más sentido con esto, pero que es una imagen, como les decía, puramente conceptual. Incluso estas del mundo antiguo de los monarcas asirios cazando leones, puede tener un sentido narrativo, claro que sí, podemos interpretar que aquí ha habido un suceso en el tiempo, pero en realidad la imagen está basada en un convencionalismo, en un hieratismo, en un concepto de que el rey que caza es un rey victorioso, punto, no hay ningún otro tipo de voluntad. Por comparar un poco con la imagen contemporánea, este tipo de imágenes conceptuales siguen existiendo hoy en día en función también del ámbito cultural en el que estemos, es decir, la idea de representar un concepto. He traído un ejemplo que casualmente coincidiría con el ámbito espacial, ¿no?, del Próximo Oriente, ¿no?, de una imagen de Saddam Hussein como victorioso. Aquí no hay una narración de las victorias de Saddam Hussein, es el concepto, lo que se busca es la exaltación del líder. Fíjense cómo se utilizan los mismos recursos que hace 2000 años, el líder de un tamaño mayor que el resto, como si fuese la avanzadilla de todas estas victorias. De nuevo, aquí lo que podemos responder a qué, que Saddam Hussein es el líder y el que vence, pero no cómo. Está lleno de convencionalismos, de recursos visuales propios de 2000 años atrás que son utilizados por la imagen. Y de hecho, lo que les he comentado de que cuando la imagen está tutelada o condicionada por el poder político o religioso es cuando tiende a esta cuestión de lo conceptual. Cuando ya entra en manos de
artistas o otro tipo de sujetos, la imagen puede abordar otro tipo de cuestiones. Pero cuando el poder controla la imagen, la propaganda, ya sea poder político o poder religioso, es habitual que lo que veamos sea un concepto. Que nosotros tendemos a verlas como narración, eso es otro peso. Pero en la narración, la invención de lo que sería la narración, hemos de entender que se produce en Grecia. ¿Que es verdad que eso es anterior al arte cristiano? Sí, pero cuando el arte cristiano empieza a desarrollarse, está muy condicionado por la religión, por esa idea del poder, y por lo tanto el poder tiene que representar de manera muy clara conceptos. La narración se inventa en Grecia, en el sentido de narrar por medio de imágenes. ¿Que podemos encontrar imágenes de tipo narrativo en el mundo egipcio mesopotámico? Es posible. Pero aquí hay un cambio cultural que es fundamental para entender este tipo de representaciones. Porque la narración por medio de imágenes se empieza a desarrollar en el mundo griego, sobre todo a partir del siglo VI. Y eso tiene que ver con un proceso textual que es importantísimo, y es la codificación de la poesía. Es decir, hasta ese momento, los grandes poemas, la Odisea, etcétera, se transmitían por tradición oral. A partir del siglo VI se codifican y se empiezan a reflejar en lo que hoy en día nosotros diríamos un libro, ¿no? Cuando esos textos se codifican, hay unos episodios que pueden convertirse en imágenes, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos también esa idea de la dependencia de la imagen respecto al texto y cómo cuando el texto se ha codificado se puede convertir en una imagen. La narración también va a tener como diversos episodios. Episodios en el sentido de diferentes momentos en cómo se ha podido representar. En un primer momento, lo que se utiliza es como un método que combina diferentes episodios, ¿no? Lo que se llama un método simultáneo. Es una representación de un episodio de la Odisea en el que Ulises se enfrenta al cíclope y según la Odisea, primero el cíclope Polifemo devora a un griego, luego Ulises le ofrece una copa de vino y una vez borracho no puede matarlo, ¿no? Le clava la estaca en el ojo y así Ulises y sus amigos pueden huir. En este caso, estos tres episodios que se suceden en el tiempo, se combinan en una imagen. La idea de que Polifemo devora a un griego, el gigante con las piernas del griego que acaba de comerse que tiene en las manos, que son los restos del banquete que tiene Polifemo. Ulises ofrece la copa de vino, el primer personaje de los griegos que se acerca a Polifemo le está dando una copa de vino. Y lo que luego vemos a continuación, de manera simultánea, es cómo los griegos están cegando a Polifemo clavándole la estaca en el ojo. Aquí hay una narración, pero es una narración simultánea. Y esto lo vamos a ver también en el arte cristiano, es decir, cómo se combinan diversos episodios, pero con ya un sentido narrativo. Aquí no hay un concepto, pero aquí sí que podemos saber cómo ha pasado. Aquí sí que podemos narrarlo. Primero se come a un griego, luego le dan la copa de vino y luego le ciegan. Si vamos a este tipo de imágenes, aquí no sabemos cuándo pasan las cosas. Aquí sabemos lo que pasa, que vencen. Pero no sabemos cuándo llega el faraón. Aquí en el ámbito griego sigue habiendo ciertos convencionalismos, pero ya la figura es cada vez más realista, hasta que en el siglo V, hay un error en la fecha, no es 4440, es 440 a.C., acabo de verlo. Aquí ya hay una individualización del episodio. Es decir, aquí ya los artistas son capaces, o tenemos una tendencia en la cual se elige un episodio y se representa. Es un método que se llama monoescénico, una única escena. Y aquí lo que vemos es un momento de la Odisea en la que la criada de Ulises lo reconoce y eso es lo que se representa. De manera que aquí al final son los griegos los que desarrollan esta función cultural de la imagen para narrar. Aquí hay una tradición, una relación respecto a un texto. El texto me explica una serie de cosas y la imagen la va a representar. Aquí también el texto dice una serie de cosas, lo que pasa es que se combina, una especie de imagen simultánea. De algún modo, cuando llegamos al primer arte cristiano, tenemos esa idea de la conceptualización. Es decir, aunque los griegos han inventado la narración por imágenes, en esos primeros momentos del desarrollo del cristianismo es un poder, entre comillas, que necesita transmitir sus dogmas y sus ideas por medio de las imágenes. Y lo que encontramos en estos primeros ejemplos, y es el caso del diluvio, es siempre una imagen que tiene una función puramente conceptual, no busca narrar nada. Y es el espacio, el lugar en el que están estas imágenes, lo que nos da las claves. Aquí, por ejemplo, tenemos unas representaciones de Jonás y la ballena, ¿no? Como Jonás es tragado por una ballena. ¿Podemos pensar que esto está narrando este episodio para los cristianos analfabetos de la época? No, no.
porque esto está en una catacumba. Es decir, esto está en un espacio de enterramiento, que lo que busca es representar un episodio que tiene un sentido desde la resurrección. Es decir, la idea de Jonás por la ballena tiene un sentido simbólico. Los 3 días que Jonás estuvo en la ballena simbolizan los 3 días que estuvo Cristo en el sepulcro antes de resucitar. Por lo tanto, aquí se elige un tema que tiene una relación con el espacio en el que está. Es decir, aquí no bajaban los cristianos a aprender la historia sagrada por medio de imágenes. Esto es una catacumba, esto es una tumba. Por lo tanto, es la función de la imagen lo que nos va a explicar que esto, lo que busca evocar es un concepto. Al igual que estas imágenes de Noé, porque esta idea de que Noé se salva del diluvio también va a ser asociada con la resurrección. Por lo tanto, como tiene un sentido salvífico, por eso se representa en una catacumba. Es decir, no hay aquí no se narra el diluvio. Esto, como les he dicho, no está pensado para que un buen día del siglo III un grupo de cristianos baje a unas catacumbas y se dedique a aprender cómo es la historia sagrada por medio de imágenes. No. Eso es una tumba y aquí solamente se baja a enterrar un cuerpo. Y estas imágenes, lo que tienen un sentido relacionado con el alma del difunto. Una función, que es representar un tema vinculado con la resurrección, con la salvación del alma, para que ese espacio tenga sentido. Por eso aquí no podemos interpretar cómo ha pasado el diluvio, ni cómo ha sobrevivido Noé al diluvio. Aquí simplemente nos cuentan que Noé ha sobrevivido. Esta es la salvación. Y no tiene nada que ver con la realidad. Está basada en convencionalismos, es una caza, Noé sale con los brazos rezando, es decir, es una imagen completamente alejada de cualquier sentido narrativo. Y esa idea de que los temas tienen que ver con los espacios se ve muy bien en este sarcófago que hemos comentado anteriormente, ¿no? Todas las temáticas que están aquí representadas no buscan narrar nada, buscan contar una cosa, que es la resurrección, la idea de que el alma puede resucitar después de la vida. De hecho, hay una serie de episodios que todos tienen que ver con la resurrección. Arriba a la izquierda es la resurrección de Lázaro. De hecho, sale ahí, está Cristo resucitando a Lázaro, un templete, y ahí pueden ver a Lázaro, ¿no? como una momia, ¿no? Completamente cubierto por vendas, que está resucitando. En el medio, Jonás y la ballena. De nuevo, los 3 días que Jonás está en la ballena como una imagen de la resurrección de Cristo. Y luego en medio, Noé, en la cajita, en el momento del final del diluvio, en el momento que visualiza que se ha salvado. Luego hay toda una serie de episodios también, pero en el fondo todo esto no está contando la Biblia. Está, digamos, podemos decir que son imágenes que tienen un sentido mágico, que lo que buscan es apoyar la función que tiene este objeto. Esto es un sarcófago, es decir, esto no estaba puesto al aire libre para que la gente lo viese. Esto estaba en el nicho que estuviese y no lo iba a ver nadie, pero la imagen aquí busca reforzar esa idea de que se quiere transmitir un concepto o una idea. Y todo esto no se puede entender si uno no acude a cómo se ha interpretado el diluvio, ¿no? Ya luego después en la segunda hora veremos toda la narración, cómo se ha expresado de manera mucho más clara en imágenes. Cuando los padres de la Iglesia, en los primeros años del cristianismo, leen la Biblia o leen todos estos textos sagrados, empiezan a hacer interpretaciones, ¿no? Lo que se llama la exégesis tipológica. ¿Qué significa? ¿No? ¿Es un relato, hay que leer la Biblia de manera literal o hay que leerla en clave simbólica? Todos estos padres de la Iglesia la leyeron en clave simbólica y muchas veces buscando analogías entre lo que pasó en el Antiguo Testamento y en el Antiguo y lo que pasó en el Nuevo, ¿no? Por eso todas estas relaciones que se harán entre Noé, Jonás, Cristo, etc. El diluvio era el episodio perfecto para hablar del Apocalipsis, ¿no? Es el primer momento en el que el mundo desaparece, es decir, toda la vida de la Tierra es destruida por la acción del diluvio. Por lo tanto, es un primer momento en el que Dios decide acabar con la vida de la Tierra. Prefigura el fin de los tiempos. Los padres de la Iglesia vieron que no era un predicador, alguien que salvó a su familia, o que por lo menos se preocupó por salvar a la familia, a los justos que merecían ser salvados del diluvio. Sobre todo, se insistió en la idea de que Noé es una prefigura de Cristo. Ahí es una idea que hablaron autores como Orígenes, Cirilo de Alejandría, sobre todo San Agustín, etcétera, por mucha serie de cuestiones. Incluso la propia embarcación servía como un elemento retórico para metaforizar muchas cuestiones que luego se explican en el Nuevo Testamento. El arca está hecha de madera, de la misma manera que luego la madera será utilizada para la cruz de Cristo. En el arca entran 8 personas, es decir, entran Noé, su mujer, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Ese número 8 será interpretado de muchísimas maneras.
vinculado con los días de la pasión y los días luego de la resurrección de Cristo, ¿no? Con el octavo día, que muchas veces los baptisterios tienen una forma octogonal, en alusión a esa idea de que al octavo día empieza la vida. En el Génesis, Dios tarda 7 días en crear el mundo y al octavo día es cuando empieza todo. En ese número 8 tiene infinidad de elementos simbólicos. El diluvio universal incluso será visto no solamente como una imagen del Apocalipsis, sino como que esa idea de que la palabra de Dios debe extenderse hacia todo el mundo, como las aguas se extendieron por toda la tierra conocida. San Agustín es el que hará la explicación más detallada y hará estas metáforas de que el arca es la ciudad de Dios, ¿no? Es una metáfora de la Iglesia, en la que todo aquel que entra en el arca es como si entrase en la Iglesia y por lo tanto tenía garantizada la salvación, ¿no? Incluso las dimensiones del arca, que luego veremos cuando se explica cómo se debe construir el arca, todo tiene relación con el cuerpo de Cristo, todos los números que Dios le dice a Noé que debe tener las dimensiones del arca van a ser interpretados como números simbólicos. Incluso la puerta lateral, que es la que luego servirá para embarcar, porque las instrucciones dicen que el arca ha de estar cerrada y debe tener una única abertura, eso será metaforizado como la herida de Cristo. La entrada en el arca es como si los creyentes entrasen en el cuerpo de Cristo, ¿no? Porque el arca es la imagen de la Iglesia. La muerte de Cristo por medio de la herida será como el elemento que certifique la salvación de la humanidad, ¿no? Aquí, como pueden ver, hay toda una extensión de metáforas y de elementos retóricos. La división dentro del arca incluso también servirá a interpretar quién entra en la Iglesia y quién no entra en la Iglesia. El hecho de que hubiese 2 compartimentos o 3 compartimentos en las tradiciones, los padres de la Iglesia dirán que son para los circuncidados o los no circuncidados, es decir, los judíos o los cristianos. Incluso el hecho de que esté dividida en 3 será metaforizada hacia las 3 partes del mundo. Después del diluvio, los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se encargarán de repoblar la tierra. Por lo tanto, ese número 3, que además hacía alusiones a la Trinidad, a infinidad de conceptos, a las 3 partes del mundo conocido, todo eso será metaforizado por los padres de la Iglesia. Y hasta aquí sería como una primera explicación del diluvio en clave simbólica o en clave conceptual, ¿no? Lo que hemos visto ha sido cómo se ha sintetizado ese episodio. Pero hacemos el descanso, si les parece, ahora, y en la segunda hora de la clase ya vemos cómo los diferentes episodios del diluvio, la maldad del ser humano que va a ser castigada por Dios, las órdenes de Dios, la construcción del arca, el diluvio y la salvación, y hasta el final, lo veremos ya con más detalle, y ya dejamos esta primera imagen como aperitivo, ¿no?, de lo que será la maldad del ser humano, ¿no? Como este tríptico del Bosco lo que representa es el hombre antediluviano, el hombre anterior al diluvio, que vivía en un estado de lujuria, de disfrutar de los placeres, etcétera, pero que será el motivo por el que Dios enviará ese diluvio.